¿Sabe usted que la primera vez que viajé a Grecia me encontré con un ser que se llamaba Sanat, que venía de Venus? Ahí fue uno de mis primeros entrenamientos porque tenía que sacar dentro de mi ser todas las personalidades que no eran mías. Usted probablemente tiene la personalidad de su papá, de su mamá, de un tío, de una tía, de un abuelo. Entonces, por ende, usted no es usted. Usted es el complejo energético de toda su familia. Y por ende, usted va a repetir cosas que repiten toda su familia. No porque sea una maldición, sino porque la energía de ellos vive en ti. Que una de las cosas que me llamó mucho la atención fue cuando me convertí en ciudadano sueco. En el sistema yo había desaparecido y me dijeron que solo aparecía un registro en México. Recordé de ese registro porque en esos momentos los aliens me habían teletransportado a México y allá aparecía un registro mío y luego los aliens me teletransportaron de regreso a Suecia. Había olvidado ese incidente, pero sí estaba ese registro porque cuando vas a adquirir la nacionalidad sueca, tienes que demostrar que vives aquí. Entonces ellos pensaban que yo vivía allá y que yo me había desaparecido durante todo este tiempo, hasta que le demostré que tenía descendencia, que yo sí vivía aquí todos estos años. Entonces la cosa se puso más complicada cuando les dije, es que yo trabajo con extraterrestres. Y estábamos ahí tres humanos, entre 250 extraterrestres, y estaba el maestro de luz ahí. Y cuando él preguntó cuáles son los miembros de su familia, recuerdo que los demás humanos y yo empezamos a nombrarlos. Y él dijo, falta uno. Y yo comencé a nombrarlos porque en aquel entonces mi familia se componía ya solamente de mis dos hijos. Y yo dije, pues mi familia se compone de dos. El otro mencionó de cuatro, el otro mencionó cinco. Y dijo, no, falta un miembro. ¿Cuál? Y yo pensé, madre, menos que haya dejado embarazada a alguna chava y no me di cuenta. Entonces le dije, no, el miembro de la familia que falta eres tú mismo. Y me iluminó la mente porque dije, wow, nunca nos tomamos en cuenta con los miembros de la familia. Los miembros de la familia obviamente somos nosotros también. Sin embargo, nos excluimos y nombramos a la novia, al novio, a los hijos, pero nunca nos nombramos. Nosotros somos un miembro de la familia. Y ahí es donde venía la enseñanza que me iba a cambiar todo el panorama. ¿Qué onda, barrio cósmico? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal Biografía Cósmica, edición número 17. Familia, hay muchas cosas en las cuales a nosotros como humanos no nos cuentan, no nos dicen, ya sea porque tienen la intención de no decirnos o simplemente porque no lo saben. Pero cuando comencé a ingresar en el mundo extraterrestre, no crea usted que fue de golpe y que de una sola vez me pusieron a mí en un nivel avanzado. No. Tuve que ganarme cada uno de esos niveles hasta donde me encuentro en este momento. Pero para eso pasé un entrenamiento muy disciplinado. No fue duro, más bien fue disciplinado en donde usted debe de enfrentarse a usted mismo. No se puede enfrentar a ninguna otra persona. Debe de enfrentarse a usted mismo. Usted es su peor enemigo. Usted es su mejor amigo. Usted es su peor familiar y usted es su mejor familiar. Tú eres tu mejor aliado, así como también tu peor adversario. Ese eres tú. Lo que sucede es que en muchas ocasiones no nos detenemos a cuestionarnos eso. La Matrix nos ha enseñado a que lo malo viene de todos los demás. Si no, imagínese usted este planteamiento que le voy a dar. Sí o no, cuando una persona se hace una limpia energética o una protección, le hago la pregunta,
¿La protección es contra los demás o es contra mí mismo? ¿Contra quién es? Pregúntese. Obviamente, todas las personas siempre andan responsabilizando a los demás de lo mal que nos va. Pero no nos responsabilizamos a nosotros mismos de decisiones estúpidas que tomamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago las limpiezas energéticas del ADN cósmico y la limpieza de la sangre, pues del primero que yo lo cuido es de usted mismo. La protección debe ir, pero para nosotros y a nuestro favor, y protegernos de nosotros mismos. Y luego de eso ya te protege los demás. Pero imagínate, protegerte de los demás y eres tú el que se está saboteando, eres tú el que le tira hate a tus pensamientos, a tus proyectos, eres tú mismo. Entonces, la primera protección debe ser de nosotros. La primera abundancia que tiene que haber es la emocional, la espiritual y luego tiene que elevarse a la material, a la física. Recuerdo que en esos entrenamientos me tocó eso, enfrentarme a mí mismo. Y ojo, que todo esto se tiene que hacer sin ayahuasca, sin el bufo, sin el sapo, sin ninguna cosa que usted se meta en el cuerpo. Tiene que hacerlo de forma consciente, porque si usted utiliza eso, eso no sirve para nada. No sirve. Así que iniciamos en el episodio número 17. Este próximo 15 de marzo daré la clase Consultor Cósmico Manejo de Energías. Será de manera virtual y es para que tú aprendas a entender cómo funciona la energía negativa, cómo funciona la energía positiva y cuáles pasos debes hacer para que nada malo te llegue a perjudicar ni a ti, ni a tus hijos, ni a tus descendientes, ni a tus padres. Pero si quieres empujar más allá tu poder, puedes adquirir el Consultor Cósmico número 1 método y el método Consultor Cósmico número 2. Con esto tendrás una libertad económica porque puedes llegar a trabajar de esto, dar consultorías de manera virtual o también en físico, como lo hago yo. Así que no te perdas esta oportunidad. Consultor Cósmico, Manejo de Energías, 15 de marzo. Entonces, familia, uno de los primeros entrenamientos que tuve que tener era eso. Dejar de ser la persona que no soy para convertirme en la persona que sí soy. Eso fue lo primero que tuve que hacer. Y entonces, para eso, tuve que hacer una introspectiva. Una introspectiva con ejercicios de respiración, que esos sí son muy duros. Esos ejercicios de respiración, uno ya siente que se va al otro mundo. Entonces, cuando ya lo haces y entras en esa plenitud, ahora vas a empezar a analizar quién no eres. Vas a ver que hay ciertas actitudes, ciertas acciones que tú haces, pero que no son tuyas, son de tu papá, pero tú a él lo viste que él lo hacía, tú a él lo viste que él se expresaba así, por ende, adoptaste su energía para revestirte de ella y actuar de la misma manera que hace tu padre en las circunstancias que ya viste cómo él actúa, ahora lo harás tú. Lo mismo sucede cuando adoptas la energía de tu madre. Al ver que ella actúa de cierta manera en alguna circunstancia, entonces tú vas a hacer lo mismo. Te estás llenando de todos. Y tu yo, tu identidad cósmica, ya no está. No hay espacio para que nazca. No lo hay. Entonces, ¿qué implica en esta situación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero hay que empezar a identificarnos. ¿Quiénes son los que viven dentro de mí? Entonces, lo que debemos hacer es precisamente eso. Empezar a ver quiénes son los que no somos. Entonces, te pones a pensar, oye, y cuando yo me enojo, ¿quién soy?
Soy mi mamá, soy mi tío, mi tía, mi vecino, mi abuelo. ¿En quién me convierto? Tenemos que empezar a analizar cada uno de las acciones, si son nuestras o no las son. Entonces, tenemos que empezar a identificar quiénes no somos y que esa energía vive dentro de nosotros. Y cuando comencemos a ver eso, ahora sí, vamos a comenzar poco a poco a despedir a las personas que no somos. En aquellos entonces le llamaban espíritus. Hoy la psicología le llama personalidades. Pero no es que tenemos diferentes personalidades. Tenemos la energía de todos los demás. Si no, fíjese cómo de repente hay personas, por ejemplo, hay personas que viven en su país, pero de repente van a Estados Unidos 15 días y ya empezamos a ver cómo adaptan los gestos de las otras personas. Y ya dicen, ok, sí, ok. Empiezan a adoptar en 15 días eso. Entiendo la persona que tiene 5 años, 10 años, etcétera, etcétera. Imagínense, yo viví más de 8, 9 años en México y yo soy autóctono, soy en mi acento. Usted lo va a ver que realmente no he adaptado el acento mexicano, pero eso sí, no puedo negar que amo mucho el país de México porque me ha dado muchísimo desde que decidí irme de El Salvador. Pero sin embargo, mi acento es mío, mis gestos son míos, pero usted empezará a ver cómo hay gestos y palabras que empiezan a emigrar en nosotros como pequeños caballos de Troya. Por ejemplo, usted va a un lugar y en un lugar empiezan a decir, chingas tu madre, todos. Usted, esa palabra no es suya, pero ya no empieza a decir la palabra que era, como decir, no hombre, quédate con eso. Hoy usted dice, chinga tu madre. Empezás a ver cómo esa energía oculta en esa palabra, ya comenzaste a interiorizarla. Ahora habita en ti, pero era tuya. No. ¿De quién venía? Venía tu vecino, de tu amigo, de tu novia, y ahora una energía de él, un pedazo de personalidad de esa persona, ahora está en ti. Hay muchos fragmentos de vos, muchos fragmentos de otros en ti. Ya los hay. Entonces, cuando comencé a hacer esto, empezaba a percatarme que yo estaba contaminado de muchos familiares. Pensaba como unos, como otros, pero yo no pensaba como yo. Entonces entendí que haberme ido de El Salvador fue un acto de desesperación del alma por alcanzar la identidad cósmica. Entonces, es ahí, familia, donde empecé a darme cuenta que lo que se necesitaba era deshacerme de todo ello, de todo. Entonces, cuando viajo a Grecia, recibo un entrenamiento, pero bien disciplinado, y a ese método que me enseñó el maestro Sanat, que viene de Venus, entonces yo lo traduje como despersonalización. La despersonalización es que tú ya no eres la persona que no eres. Deja de ser la persona que había en ti, pero que es otra persona realmente. Por ejemplo, actúo con mi mamá. Hay que despersonalizarnos de la energía de la mamá y que vayas quedándote en ti. Entonces fue un trabajo muy disciplinado que en los próximos episodios voy a narrar cómo fue viajar a Grecia y todo lo que había ahí. Pues entonces, cuando comienzo a hacer este primer trabajo, porque según yo, después de haber ido a Noruega, lo primero que iba a pasar es que no, pues ya me iban a dar mis altos niveles, iba a poder hacer cosas. No, tenía que estar preparado para todo, porque a veces me toca abogar con seres que son muy intelectuales. Hay otros que son seres muy emocionales, otros seres muy espirituales. Entonces, usted tiene que estar bien full en todas esas áreas. No puede solamente ser muy inteligente y no tener el contacto emocional, que hay seres que te lo exigen para dialogar. O un contacto espiritual, porque hay seres que te exigen tener una elevación espiritual para que puedas intercalar o tener
emociones de comunicación con ellos. Entonces, claro, para subir a ese nivel es que tuve que empezar por esa depuración. Esa depuración, cuando usted la hace, se da cuenta que ese es el origen del hecho de tener diabetes o de padecer las mismas enfermedades que tenían tus papás, tu mamá, tus abuelos y todo. Esas enfermedades hereditarias. Pues eso, el hecho de tener la energía de ellos, está incluida en las enfermedades que venimos a heredar. Entonces, esa es una de las soluciones que uno debe de hacer, despersonalizarse. La cuestión que cuando empiezo, en este momento, el punto de despersonalizarme, comienzo a desintegrar todas aquellas personalidades que no eran mías, que eran de mi familia o de algunos amigos. Cuando me saqué todo eso, ¿sabe usted qué quedó? Quedó tanto espacio que ahora Marcelo Larín comenzó una expansión de toda su energía. ¿Por qué? Una persona que ya está llena de todos los demás, ¿cómo va a tener espacio para expandir su ser? Es que es inverosímil. Eso no se puede hacer. Usted necesita vaciarse para empezar a crecer espiritual, emocional, mental, psicológicamente, todo. Usted lo necesita. Entonces, mientras no haga ese vaciado, difícilmente usted va a poder expandirse. A esto quiero adherir que es un trabajo que es muy fácil, pero sí que es muy disciplinado que usted lo tiene que hacer. Por lo menos por los próximos 22 días se tiene que hacer eso de forma disciplinada para vaciarse por completo. Entonces, cuando usted ya se queda vaciado de todo, ahora su identidad cósmica va a comenzar a resurgir. Va a comenzar a resurgir y tiene que hacerse de un kit energético. Entonces, todos tienen un kit, todos. Pero usted va a tener que hacerse un kit energético. Cuando usted tiene ese kit energético, son las herramientas que te van a ayudar a que sea en expansión esa identidad cósmica. De lo contrario, vas a darte cuenta cómo hacer diferentes cosas, pero tu vida es que no avanza. No avanza y hay como una especie de estancamiento espiritual. Y cuando hay un estancamiento espiritual, posteriormente a eso, ¿sabes qué llega? Llega las crisis existenciales. Las crisis existenciales empiezan a llegar precisamente por eso. Porque ¿existo o no existo? Fíjate qué hermosura de término. Crisis existencial. ¿Existo o no existo? ¿Te puedes imaginar? ¿Me veo al espejo? No, pues yo sí existo. Agarro esto, le doy un sorbo, existo. Yo siento como eso me está bajando. Me toco, existo. Entonces, ¿por qué tengo una crisis de existencia si yo sé que existo? ¿Se ha preguntado eso? Entonces, esa crisis de la existencia, ¿cómo puede darse si usted está viendo que sí existe? Es como, por ejemplo, que usted se tira en el mar. Se tira y nada y dentro del mar, abajo del agua, usted se preguntase, ¿me he mojado? ¿Sería lógico eso que usted se pregunte, ¿me he mojado? ¿Qué es lo más lógico? Obviamente que te mojaste. Estás adentro del agua, sin ropa. Estás adentro del agua sin traje de buceo. Estás adentro del agua. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que efectivamente te mojaste. Entonces, ¿por qué te preguntas si te mojaste? Pues precisamente ese ejemplo de contradicción sería cuando uno tiene las preguntas existenciales. ¿Existo o no existo? ¿Por qué esa pregunta que en teoría sería tonta? Preguntarme si existo. La respuesta es sencilla. La respuesta es que quien se está cuestionando si existe o no existe es la identidad cósmica
que está atrapada, está aturdida y no sabe si existe. Ella no tiene idea de si está o no está. Ella está confundida, por eso de repente, ¡pum!, se despiertan a las 3 de la mañana, se despierta a esa hora y entiende que ella quiere salir a la luz. Y por eso es que hay personas que de repente se despiertan y ya no se pueden dormir. Sienten que algo les llegó a tocar, que el universo le está diciendo, levántate, desperta. Sienten que algo les está diciendo eso. Pero, sin embargo, pues no lo hacen. Ahora, vamos a irnos un poco más allá. Cuando comenzamos a despertar en la madrugada, es esa identidad cósmica que está empezando a decirnos, quiero nacer, quiero existir en este plano. Me tenés oprimido con tanta energía de los demás. Entonces comienza esa guerra existencial, esa lucha, esos cuestionamientos, ser o no ser. Ahí precisamente es donde comienza. Yo pasé por todas esas etapas que yo te las estoy narrando, las pasé. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta de que tenemos una crisis existencial, es porque nuestra alma y nuestra identidad cósmica quiere salir ya a la luz, pero no puede. No sabe cómo hacerlo. Entonces, como no sabe cómo hacerlo, te está dando señales, te está despertando de golpe en las madrugadas. Pero no se logra conectar contigo, no te logra decir, quiero esto, hace lo otro. ¿Por qué? Porque nunca construiste un puente comunicacional contigo mismo. Entonces, si no construiste un punto comunicacional contigo mismo, ¿cómo se va a comunicar tu alma contigo? ¿Cómo le va a dar espacio la identidad cósmica a expandirse dentro de tu ser si nunca construiste un diálogo, una comunicación con lo más puro de tu ser? No vas a poder, difícilmente. Entonces, comencé con esas depuraciones. Miren, fueron días en los cuales para mí sí fueron muy duros. Muy duros. Porque es como despertar y decir, wow, o sea, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho? Mire usted, vea a su alrededor. Observe todo lo que usted tiene y diga, ok, en estos 30 años, 40 años, 25 años, pues tengo un sofá, una cama, un televisor, tengo mi comedor, pues tengo mis toallas, eso. 25 años de vida para tener eso. 30 años de vida para tener eso. 40 años de vida para tener eso. Ok, perfecto. Y si se quita eso, ¿qué le queda a usted? ¿Qué tiene? Pregúntese eso. ¿Tiene conocimiento? ¿Usted sabrá cómo manejar las energías? ¿Usted podrá saber acaso cómo puede llegar a que si una cosa empieza a dificultársele, cómo usted puede intervenir para que se le abran los caminos? ¿Tiene ese conocimiento? Probablemente no. O tal vez sí, y tal vez. Pero fue así como yo me iluminó la mente y me afligí. Porque dije, oye, y a pesar que yo me consideraba en aquellos momentos ya una persona sabedora. Pero yo dije, ¿cómo es posible que yo no he podido saber que la crisis existencial es porque mi identidad cósmica quiere salir? Y empecé a darme cuenta de todas las cosas que había ignorado. Ignorado porque yo no sabía que no existían.
Entonces, al no saber que no existen, eso sí, me puso en una crisis existencial. Así. Luego de eso, comencé a decir, wow, ¿qué he hecho de mi vida? Mis emociones me dominan. Mis pensamientos me aturden. Tengo diálogos conmigo mismo, pero son negativos. Empecé a darme cuenta que me había dedicado tanto al mundo externo, que al mundo interno le había dedicado muy poco. Y eso que le dedicaba tiempo. Y ahí, a veces hay personas que yo me encuentro aquí mismo en Suecia, donde el 8 de julio vamos a tener precisamente un paseo o un tour iniciático en Suecia. Oiga bien, así que los números de teléfono los va a poder encontrar aquí si quiere información y viajar a Suecia para todo lo que vamos a hacer. La cuestión, familia, es que estando así, vengo y le digo en una conversación a mi ser, es momento que nos fusionemos. Es momento que nos convirtamos hoy sí en uno solo. Y así fue. Nos convertimos en uno solo y ahora yo ya me había complementado. Hoy sí sabía que no solamente había tenido cosas materiales, sino cosas emocionales y espirituales y mentales. Ahora sí, ya había sabido que mi existencia no había sido en vano. Entonces, termino toda esta etapa que me llevó como unos, qué sé yo, unos 4 meses, así interiorizarlo y todo, y ya pude pasar al otro peldaño. Pero trabajar con extraterrestres implica muchas cosas. Implica muchas transformaciones, implica desapegos, implica tener la habilidad de tener un apego y tener la habilidad de ser desapegado al mismo tiempo. Miren, una de las cosas que aprendí cuando estuve en Grecia con el maestro Sanat, que es un ser de Venus, una de las cosas que aprendí es el apego y el desapego. Como yo escuchaba todo aquello que decían, pues es que tener apegos, eso es malo. Es malo tener apegos. Yo recuerdo que crecí con eso. Pero resulta que no era verdad. Tener apegos es que no era malo. Y ser desapegado no significa que usted era bueno también. O que tener apegos era malo. No, no significa nada de eso. ¿Sabe usted lo que aprendí con el maestro Sanat? Aprendí que todos deberíamos de tener un apego. Un apego. El que nosotros queramos. Pero debería de ser uno. Recuerdo que estábamos en esa isla de Grecia. Y mientras estaba en esa isla, habíamos 3 humanos. De 250 seres que habían ahí. Habían 3 humanos. Y en esos humanos, recuerdo que nos dijo, agarren un apego. El que ustedes quieran. Y era una gran contradicción porque yo dije, a ver, si toda mi vida me he enseñado, he leído que los apegos son malos, entonces, ¿por qué ahora me pide que tenga un apego? Pensé en mis hijos. Y bueno, me acuerdo que en aquel momento dije, bueno, pues sí, pues a mis hijos porque están pequeños, tengo un apego a ellos, perfecto. Luego de eso, ya nos juntamos todos y recuerdo que nos mencionaron y uno de los que estaba ahí dijo que era apegado pues a su mamá. Otro que tenía un apego a su papá y yo dije que tenía un apego a mis hijos. Entonces, él nos explicó de que eso no estaba bien a la larga, porque no implicaba ningún crecimiento ni ninguna evolución. Al contrario, nos iba a mantener estancados, porque los hijos van a tener que irse, van a tener que vivir su vida
Y nosotros vamos a estarnos sufriendo y lamentando porque les entregamos toda nuestra vida a ellos y ellos se van y nosotros pues nos quedamos solos. Había que nutrirnos también nosotros. Había que dedicarle tiempo y vida a cada uno de los miembros de nuestros seres queridos, pero principalmente a nosotros. Y yo, wow, qué loco eso. Los miembros de mi familia soy yo mismo también. Imagínate si yo digo, ¿cuáles son los miembros de tu familia? A ver, decime los miembros de tu familia ahorita. Te apuesto que me vas a decir mi esposa o mi esposo y mis hijos. Ok, ellos. O mi mamá, mi papá. Pero en ninguno de esos te vas a nombrar. En ninguno. ¿Y tú eres miembro de tu familia? ¿O estás exento de tu familia? No. Tú eres miembro de tu familia. Entonces, fue así donde dije, wow. Me impactó esa enseñanza porque nadie se nombra eso. Nadie. Entonces, ese momento, yo recuerdo que hasta temblaba, tenía euforia, porque es como que te revelen el secreto del universo. Es como las personas que dicen, yo amo la naturaleza y creen que el humano está ajeno a la naturaleza, mas no saben que es lo mismo. El humano y la naturaleza son uno mismo, nosotros somos naturaleza. El hombre no está lejos de la naturaleza, somos nosotros naturaleza. Entonces, estando ahí, recuerdo que esa enseñanza me iluminó, pero muchísimo. Posteriormente a eso, ya estoy, ¿cómo se dice? Interiorizando eso. Y dice, deberían de tener apego a la paz o a la tranquilidad. Yo me quedo pensando porque no entendía. Y recuerdo que le dije, maestro, ¿qué quiere decir usted con eso? Y me dice, mira, el que tiene apego a la paz no va a permitir que nadie de su entorno, ni nada, le arruine su estado emocional de tranquilidad. Porque te va a gustar estar tanto en paz que vas a detectar rápido una acción negativa que otra persona haga. Vas a reaccionar rápido ante algo o alguna adversidad que esté haciendo un familiar o una acción porque te está robando la paz y tú estás apegado a la paz que por ende vas a proteger tu paz. Entonces, el mejor apego es la paz. Y miren, yo eso lo apliqué en mi vida. Entonces, cuando salimos de esta isla, como les he dicho, esta isla se encuentra abajo del mar. Es esta que usted está viendo ahorita. Pero ya voy a narrar con más detalles esos incidentes. Cuando yo salgo de este lugar, madre, salí siendo otro. Y de hecho, cuando tenía parejas, novias, ese era mi indicativo. Yo siento paz. Esta persona como mínimo tiene que contribuirme a la paz. Si yo ya siento que invade mi paz, cortar. De mi vida te boté. Es todo. Entonces así fue. Tenía novias, todo bien, pero cuando sentía que ya invadía mi paz, era una alerta que saltaba y le decía, no, mira, yo creo que no nos vamos a llevar bien. Y lo mejor es que tengamos estos recuerdos bonitos entre nosotros y cada quien por su camino. Así fue. Y eso lo hice en el constructo también de los miembros de mi familia o de mis amigos. Entonces, desde ese entonces hasta hoy, yo estoy apegado a la paz y tengo un apego a la tranquilidad y a la paz. Imagínense, tengo tanto apego que los problemas se van porque saben que a mí me gusta la tranquilidad. Entonces, por ende, vibro en la sintonía de la tranquilidad, de la paz y de la armonía. Por eso es que no tengo ningún tipo de problema de absolutamente nada. Esa es la razón. Pues bien, luego de este episodio, recuerdo que regreso otra vez a Suecia y comienzo a aplicar esta enseñanza. La comienzo a aplicar y rápido identifico el estrés. ¿Quién me da estrés? ¿Qué es lo que me da estrés? ¿Por qué? Porque como me he apegado a la paz, yo ya sé qué me está dando estrés ahora. Entonces comencé a darme cuenta de todo ello.
Y bueno, los resultados son los que son hasta hoy. Una buena salud en todo aspecto. Entonces, esta reflexión te la quiero dejar a ti. Deberías de tener un apego, pero tú elige el apego. Elegí el apego a la paz, a la tranquilidad, a lo que vos quieras, pero elegí uno. Eso es lo que te recomiendo. Ahora, cuando pasé precisamente este nivel y entendí, ahora sí, pasé a un segundo nivel, donde ya empezaba a tener comunicaciones con seres emocionales. Esa comunicación que uno tiene con seres emocionales, yo entendí por qué uno tenía que siempre conservar la paz y la tranquilidad. Mire, le voy a dar un ejemplo. Hay personas del cosmos, alienígenas, como usted quiera llamarlo, que ocupan las emociones para impulsar un lenguaje. Por ejemplo, nosotros ocupamos el aire. El aire, cuando usted habla, va saliendo aire, va saliendo el sonido y van saliendo las palabras. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero hay seres en los cuales con las emociones son las que van impulsando las palabras y es lo que te transmite. Entonces había entendido por qué me había tocado irme a Grecia en aquellos entonces. Porque el próximo trabajo que yo me encuentro, del que vamos a hablar, era así. Entonces, ponele que si usted está tranquilo y en paz y habla con estos seres, ellos escuchan tu voz así. Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien? Pero, y aunque tu tono de voz sea normal, pero si vos estás mal emocionalmente y vos les decís así, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ellos no escuchan eso, ellos escuchan esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso es lo que ellos escuchan. Escuchan así como un heavy metal, eso es lo que ellos escuchan. No escuchan la pasividad, aunque tú hables en un tono bajo. Entonces ahí sí fui comprendiendo todas las implicaciones que estaba llevando. Ahí lo entendí. Así que, ¿qué opina usted de este otro nivel al que me enfrenté? La identidad cósmica. Usted debería también de sacar su identidad cósmica. Yo, por ejemplo, hago un programa, así le llamo a toda una sección de lo que denomino despersonalización, para que ya nos quedemos con nuestra identidad cósmica. Hay personas aquí en este planeta que tienen la identidad cósmica del planeta Marte. Entonces, constantemente ellos viven en una guerra. Hay personas que viven en guerra con sus papás, viven en guerra con su mamá, viven en guerra con sus hermanos, viven en guerra con sus compañeros de trabajo. Constantemente hay una lucha alrededor de nunca acabar. Eso es porque esta persona que está así viene del planeta Marte. En el planeta Marte, sus últimos días de las almas tuvieron que pelear mucho. Tuvieron que guerrear para alcanzar su salvación y no su exterminio. Entonces, esas personas de allá vienen con ese trauma que aquí en la vida hay que pelear, trabajar duro, etcétera, etcétera. Cuando no es así. Hay que desmontar por completo esa idea que trae el alma de que aquí se viene a pelear como sucedió en el planeta Marte. Cosa que no es así. Así que ahí les dejo. Espero que te haya gustado este programa tanto como me gustó a mí. Al final del programa les voy a dejar unos testimonios de todas las cosas impresionantes que hacemos, por si usted quiere una consultoría conmigo. Familia, una cosa más que olvidé decirle. Cuando comencé a trabajar con extraterrestres, fíjense que había una cuestión que cambió, que yo desaparecí por completo del sistema.
Y es eso, desaparecí. Lo que sucedió aquí es que cuando comencé a trabajar con alienígenas, yo no creía eso, pero desaparecí del sistema y me volví invisible. Suecia es un país donde todo está controlado, todo se sabe de ti, todo está bien controlado. En los momentos cuando yo iba a pedir mi nacionalidad, me recuerdo que la solicito y luego me mandan una carta y me dicen que necesitan pruebas para saber que yo vivo aquí. Les digo que yo vivo aquí en Suecia. Ellos me decían que querían pruebas para saber si yo estaba viviendo aquí. Entonces, yo les digo que yo vivo aquí. Y me dicen, hemos visto todos tus registros, hemos preguntado y nadie te conoce. No hay ni un solo registro que diga que tú estás aquí. Nada. Tenemos uno, me dijo, que aparece que estuviste en México en el 2017, algo así. Claro, en aquel entonces yo ya estaba legal, pero me dijeron, ahí aparece un registro y de ahí desapareciste. No apareces que estés en Europa, ni por dónde has entrado, ni nada. Y me acuerdo porque hubo una ocasión que sí pasó un incidente como esto, pero fui teletransportado hasta México. Entonces fui teletransportado a México y recuerdo que tenía que hacer una diligencia y solo andaba, porque cuando me teletransportaron allá yo no andaba pasaporte ni nada. Entonces recuerdo que tuve que hacer una diligencia que necesitaba el pasaporte. Entonces tuve que ir a la embajada y ellos me preguntaron, ¿qué has hecho con esto? Porque no te vemos en el registro y no tenés pasaporte. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo entraste? Y todo. No, yo les dije, mire, a mí me teletransportaron, llegué aquí, y yo les dije tal cual como es. Claro, ellos me dijeron, bueno, han de haber pensado que yo ya estaba mal de la cabeza porque yo les dije firmemente, es que fui teletransportado de allá hasta aquí y pues por eso es que no tengo mi documento, solamente me han traído con esto. Y ya se me quedaron viendo, y me dijeron, bueno, y ya me hicieron el pasaporte y todo. A partir de ahí no había registros migratorios porque fui teletransportado otra vez de México hasta Suecia, por un portal que es artificial, pero tenía que ir a hacer un trabajo cósmico allá. Entonces ellos no sabían cómo carajo yo había llegado allá acá. Entonces este video que usted está viendo fue acá en físico. Algunas cosas las voy a quitar, que son bastante privadas, pero por lo demás ustedes pueden ver, aquí tiene su código de barra y bueno, dentro de todas estas cuestiones que ustedes ven, acá prácticamente hay unas cosas muy peculiares que me dicen. Esta carta fue en agosto, que es cuando yo prácticamente tengo el encuentro con extraterrestres y les voy a leer un poco de esta carta. ¿Qué es lo que trata de decirme? Aquí es para mandar la solicitud para yo convertirme en obtener la nacionalidad sueca. Entonces el gobierno sueco empieza a ver algo muy extraño dentro de mí, que yo no aparecía en nada, no aparecía en el sistema de ellos. Lo único que ellos tenían de registrado era que yo me había ido del país, que durante todo ese tiempo, como ustedes lo pueden leer, ellos hacen mención a la embajada que está allá en México. Entonces ellos habían registrado de que yo había estado fuera del país desde el 2017 a el 2018, que fueron este tiempo que he estado trabajando con extraterrestres. Entonces ellos habían registrado que allá yo es que me había quedado y después empiezan a decirme que explicara qué había pasado con los 5 años anteriores. Y aparte yo le estoy dejando todo para que usted tenga toda la libertad de poderlo traducir. ¿Y cuánto tiempo fue que yo me tardé en cada viaje que estuve haciendo? ¿Y cuándo he regresado acá? Entonces dice de que tengo que demostrar que yo he estado acá viviendo y también en cuáles países es que yo he estado. Porque básicamente acá les daba curiosidad que yo no aparecía en el sistema. Entonces también dice que nosotros tenemos, o en el caso personal,
Dice que tengo la oportunidad de poder demostrar que yo he estado acá en Suecia. Como les digo, que he desaparecido del sistema, y dice que puedo mandar un INTIC. INTIC significa un certificado de trabajo o una visita de un hospital, ya que tampoco me encuentran en registros de hospitales en los que yo haya asistido de ninguna manera, ya que desde que realmente que me he encontrado e interactuado con extraterrestres desde hace acá en Suecia, al menos desde el 2015 acá en Suecia. Los otros me han pasado en México. Nunca me he enfermado y nunca he asistido a ningún hospital. Entonces, no hay un registro de mí, y los que viven en Suecia o buscan Suecia, aquí nadie puede o podía, digamos, hasta que yo lo logré, burlar el sistema. Es que aquí siempre había registro tuyo, y por eso me estaban solicitando todo esto que yo le estoy diciendo, lo de un contrato de trabajo y todas estas cuestiones, porque no aparecía en el sistema absolutamente nada o algo parecido. Eso es lo que estaba diciendo acá esta carta de la migración Suecia, porque ellos comenzaron a registrarme y se percataron que yo no aparecía. No estaba en ningún registro. Prácticamente lo único que ellos sabían es que yo había desaparecido en México, que era... Y lo vio. Así que eso es algo verídico. Y claro, tuve que demostrar que yo sí vivía aquí de la forma menos pensada. Porque para ese entonces, obviamente, yo ya me había divorciado también. Entonces no tenía un respaldo, porque ahí me dijeron, no puede ser ninguna expareja. Y claro, porque la expareja podía mentir. Entonces me dijeron, tienes que comprobarlo con gente que no sea tu pareja. Pueden ser amigos, etcétera, etcétera. Rayos, ¿cómo hago? Ah, pues fácil. Entonces me acordé de que yo toda mi trayectoria de vida en Suecia, pues es que yo iba a dejar a la guardería a mis hijos porque mi ex esposa trabajaba. Entonces fui y claro, les dije, miren, fíjense que dicen que yo no he venido, pero pueden dar ustedes testimonio de que yo sí he venido y que vivo aquí en Suecia y que ustedes me han visto. Y me dijeron, sí, no hay problema, que nos llamen. Entonces, pues migración llama y ellos dicen, sí, él ha estado viniendo, de hecho él vive aquí, sabemos dónde vive, viene a recoger a sus hijos todos los días, de lunes a viernes, bla, bla, bla. Perfecto. Luego de eso me llamaron en la policía para interrogarme yo de dónde era, porque pensaban que yo era un espía ruso. Fíjate, me acuerdo de todo eso. Y bueno, al final que yo les conté, aunque usted no crea, yo le dije, es que yo estoy empezando a trabajar con alienígenas y es que esa cuestión creo que he desaparecido del sistema. Incluso hasta de enfermedades había desaparecido y tampoco me enfermo. Y bueno, pues de ahí de eso, pues ya me dijeron, sí, pues tienes razón, firmaron y ya me dieron la nacionalidad. Ya después me mandaron la carta y me dijeron, tú ya eres medborgare. Quiere decir que tú ya eres nacionalizado sueco. Estas son parte también de los beneficios que uno no aparece en el sistema. Pero bueno, familia, espero que te haya gustado este programa que he hecho. Recuerda, martes y viernes es que tenemos estos programas. Hasta pronto. Bueno, la persona que están viendo ahorita, las piernas más ligeras me las noto. Más ligeras. Ahora mismo no me duelen. Ok. No me noto dolor. Ahora mismo no me noto dolor. Ok, y antes de que empezáramos la consultoría, o sea, ¿sí te dolía cuando hacías este tipo de cosas? A ver, yo vivo con dolor 24 horas al día. Bien. ¿Y ahora que has hecho este ejercicio y caminaste, qué sentiste? Pues como las piernas ligeras, no noto la presión que tenía atrás. Esa presión que entra atrás, se me empiezan a dormir de arriba a abajo. No la he notado. Perfecto, muy bien. Ok. Sí. ¿Qué piensas de eso, que ya no notas los dolores y que pudiste caminar tranquilamente? No sé, me parece algo insólito, porque la verdad, no sé, no me lo esperaba.
esperaba que con un simple ejercicio pudiera mejorar, no sé, y menos por videoconferencia, o sea, si fuera algo personal, vale, pero por videoconferencia, no sé, me choca, la verdad. La verdad, insólito. Sí, lo que pasa es que a nivel energético yo me conecto con todas las personas y así es como yo puedo verlas y puedo tratar de ayudarlas. Entonces, por eso es que ahorita te dije, salí para que tú estés convencida que esto no es una cuestión de imaginación lo que estabas sintiendo, sino que es algo real, que vos ya saliste, caminaste y ya viste que sí hay algo que ha cambiado. Sí hay algo que ha cambiado. Sí, otro. Ok, Sí hay algo. ok. Ahorita que te dije el ejercicio de que caminaras, ¿tu mente qué te dijo? ¿Que te iba a doler o no te dijo nada? No, tenía la mente en blanco escuchando lo que me decías. O sea, no lo he pensado. He salido y ya está. Que normalmente no puedo salir así del coche. Yo no puedo salir así del coche. Yo salgo agarrada de la puerta. El dolor no me deja. ¿Y ahora cómo hiciste? Y he salido. He abierto la puerta y he salido. Si es, no lo he pensado o porque no, es que no lo sé. No, es que ha cambiado algo realmente. Ha cambiado algo. No me lo puedo creer. No, es que no me lo puedo creer. Te lo prometo. No me lo puedo creer. Es increíble. Increíble. Parece mentira. Pero ya lo viste que es verdad. Es verdad, sí, es verdad, pero es que no me lo puedo creer. Es que salgo agarrada de las puertas. Y no salgo a cuatro patas por vergüenza, porque vamos. Y ahora he salido sin pensarlo de un tal. Es que no sé. Bueno, es que ya te alineé tu cuerpo energético, el astral, emocional, el físico y mental. Entonces ahora están armonizados. Por eso es que hoy ya pudiste caminar tranquilamente. Pero